Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Este tutorial se trata sobre las normas y reglas ortográficas y de puntuación. Me presento, soy Luis Rodríguez Cortés de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y voy a explicarles algunas cosas básicas sobre las reglas ortográficas y su puntuación. Pero primero hay que ver qué es la ortografía. Bueno, la ortografía es la rama de la gramática la cual establece las reglas de cómo debe de ser una palabra, cómo se debe escribir y en qué forma se va a utilizar. Sin ella no sabríamos, al momento de estar hablando, cómo sería escrita esa palabra. Entonces, la ortografía solo tiene el mero fin de hacer que a una persona se le facilite saber qué palabra se está utilizando. Primero vamos por el uso de las mayúsculas. Entrando al tema de normas y reglas, una mayúscula se usa cuando se quiere empezar a escribir una oración, ya sea una oración simple, un párrafo o un texto completo. Ahora, después de un punto, si se va a seguir una idea, se sigue con otra oración y esa misma oración debe tener una mayúscula al principio, o si no con nombres propios, ya sea como López, Juanito, Benito, inclusive de lugares o de fechas. Otra de las reglas muy importantes es la diferencia entre usar B y V. Es decir, como pueden ver, la B se pronuncia con los dos labios, mientras que la V se pronuncia con los dientes arriba del labio inferior. Primero, el uso de la B sea después de las N, son los prefijos bi, bis y bis. Los prefijos ap, op, sub, como objeto, abnegado o subterráneo. Los verbos terminados en ar, como jugar, jugaba, bueno, en sus verbos, en sus conjugaciones. En las terminaciones bundo, bunda y habilidad, como amabilidad o civilidad. Los verbos terminados en vir, como escribir, escribir o subir. Palabras que comienzan con bu, pur o bus. Palabras que comienzan con al, como Alberto, alberca, alba. Palabras que empiezan por bien, como bienaval, bienestar, entre otros. Ahora, las que se escriben con V son las que van después de una B, una D o una N, como envidia, opio o advenio. Palabras que conllevan con ya, ye, yo o you con doble L, que sea llave, lluvia, llover. Conjugaciones del pretérito imperfecto simple, del futuro subyacente de los verbos estar, andar, tener y sus derivados, como estuve, anduve o tuve. Los tiempos presentes de los modos indicativos del verbo ir, como voy o ve. Los adjetivos terminados en ava, ave, avo, evo, entre otros. Después de ol, pra, pre, pro o pri, como primavera o olvidar. Palabras que comienzan con eva, eve, evi, evo, los nombres y los números de estaciones del año. Por ejemplo, el 9 no cumple con ninguna de estas reglas, pero aún así se escribe con una V. O noviembre. Muchas de estas reglas, al igual que en la B y la V, generan confusión cuando se utiliza la G y la J. Digamos, cuando se utiliza la G, se usan verbos terminados en ger, gir, jar. En las palabras que comienzan con el prefijo griego geo, como geología, geografía, geología. En las palabras terminadas en gia o gio, como el colegio, contagio. La mayoría de las palabras en las que aparece el grupo gen, como género, argentino, urgente, origen. En la mayoría de las palabras que incluyen el grupo agi, como ágil, agitado, magia. Los sustantivos terminados en gia, como brujería, cirugía, entre otros. Ahora, el uso de la J en la mayoría de los sustantivos terminados en G, como canje, monje, paisaje, en las conjugaciones de los pretéritos del verbo preterminado en conducir, como con producir, conducir o produjiste. En los verbos terminados en gear, como canjear o flojear, entre otros. Ahora, el uso de la H. La H usualmente se usa cuando empieza una palabra con lo que es UE o IE,
como huevo, huella, hielo, hiedra, hierba, entre otros. Aunque también hay palabras que empiezan con los sonidos hip, hiper, o hetero, o emo, o homo, los cuales todavía llevan H. Pero, ahora pasando a la acentuación, en sí una palabra, dependiendo de lo largo que sea, puede tener la acentuación que ella desea. Es decir, las agudas pueden tener 2 o más sílabas, pero mientras tengan el acento al final de la palabra, se les toma como agudas. Las graves tienen que ser el acento en el penúltimo lugar, o sea, antes del último. Las esdrújulas es el antepenúltimo, antes de llegar a las graves. Y las subesdrújulas es en la cuarta posición, la antes penúltima. Ahora la diferencia es que las agudas normalmente se acentúan cuando terminan en vocal N o S, como además o corazón, mientras que las graves se acentúan constantemente en las que no terminan N o S. Y las esdrújulas siempre se acentúan, al igual que las sobresdrújulas, dependiendo de qué tan largo sea la palabra. Lo interesante es que no todas las palabras ocupan un acento, es decir, hay algunos que ya tienen un acento de sonido, por así decirlo. Al momento de que tú la mencionas, se nota que una sílaba está más fuerte que la otra, y no necesariamente la palabra escrita necesita un acento. Pero continuamos. Ahora, los signos de puntuación. En sí, no se necesita los signos de puntuación para poder escribir bien. Es solo para poder resaltar una pausa o un pequeño break en lo que es la lectura de un texto. Por ejemplo, un punto. El punto puede ser punto y seguido, punto final, punto y salto de línea. Y eso dependiendo de cómo lo utilices, es la pausa que se le va a dar cuando una persona está leyendo o está dictando. Una coma es como una pausa, al igual que el punto, pero es más pequeña. Inclusive se puede utilizar como enlistar. Por ejemplo, si yo digo o quiero escribir, voy a ir al súper a comprar huevos, coma, leche, coma, pan y azúcar, se puede enlistar gracias a la coma. Ahora, a diferencia del punto y coma, es más como para separar una idea, pero que conlleva en la misma idea. Es decir, yo puedo decir que un sillón es amarillo, punto y coma, tiene los cojines muy peludos, coma, pero aún así se siente bien, punto y coma, ese sillón, y así sigo la idea, exclamando otra idea del mismo objeto. Ahora, los 2 puntos ya sería para cuando quiero demostrar lo que estoy diciendo anteriormente, mientras que los puntos suspensivos hacen referencia a que hay más allá de lo que se está diciendo. Los signos de interrogación es una forma de abrir una pregunta o una duda, mientras que los signos de exclamación pueden expresar lo que es dolor, sufrimiento, inclusive tristeza o alegría. Los paréntesis hacen referencia a algo totalmente ajeno, es decir, se pueden leer o no cuando se está viendo una lectura, pero le hace referencia a algo que posiblemente no se entendió. Por ejemplo, cuando ponen las letras del INE, te quedas pensando que es INE, pues entre paréntesis pone Instituto Nacional Electoral, y así ya hace referencia. Los corchetes funcionan de la misma manera que las paréntesis. La raya normalmente se utiliza para si se te está cortando una palabra porque la hoja no te alcanza, se pone una raya para decir que en la siguiente línea está siguiendo. Las comillas tienen diferentes usos, pero normalmente se hace para comentar. Las diéresis son para palabras como pingüino, que como se escribe se puede ver que en realidad debería decir penguino, pero gracias a la diéresis estamos haciendo énfasis en la U, de que la U pues, es, totalmente independiente y por eso se escucha. El guión es el mismo que la raya, la barra es para separar una idea o una división, la apóstrofe, en este caso, y el asterisco es por si se está anexando algo. Y bueno, ese es el fin del video, se le agradece mucho su atención y se le sugiere suscribirse a mi canal, subido todos los viernes. Bye bye.